¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo escucharles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. De igual manera, pues, no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia. A su vez, no nos olvidemos de seguir trabajando nuestro portafolio, nuestra plataforma, ¿no? Muy bien. De igual manera, pues, cuidarnos bastante. Recuerden que directamente el clima aquí en Quito está muy fuerte y eventualmente, pues, pueden aparecer las enfermedades, ¿no? Así que, por favor, cuidarnos bien, salir con chompitas, salir con bufandas y de esa manera, pues, cuidar nuestra salud, ¿no? Muy bien. El día de hoy vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido directamente de nuestra unidad. Y el siguiente tema que nosotros vamos directamente a tratar es acerca de la posguerra e inicios directamente de la Guerra Fría, ¿no? En donde prácticamente vamos a estudiar qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, qué hechos, qué consecuencias y sobre todo qué conflictos llegaron a existir, ¿no? Muy bien, ya les voy a compartir pantalla, por favor, para revisarlo, ¿sí? Excelente, muy bien. Ahora, vamos a hablar directamente del crecimiento económico que han tenido los otros países, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me ayuda, por favor, el señor Charles en la lectura. Crecimiento económico. Después de la guerra se dio una expansión económica. Estados Unidos llevó adelante el Plan Marshall para reactivar las economías europeas y reconstruir los centros industriales de sus aliados de la guerra, de Alemania e Italia. Su objetivo era apuntalar al capitalismo e impedir que creciera la influencia del comunismo. A mediados de los 50, Europa estaba en crecimiento y en el ámbito internacional se experimentaba un auge. Se produjo una ampliación de la oferta de alimentos, bienes de consumo, artefactos eléctricos y otros. Excelente, señor. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. El crecimiento económico, ¿no? Aquí directamente podemos hablar del crecimiento que tuvo Estados Unidos directamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué sucede acá? Si recordamos un poquito de tanto Estados Unidos como la Unión Soviética de aquel entonces prácticamente ingresaron al finalizar lo que era la Segunda Guerra Mundial utilizando pues sus bombas nucleares, ¿no? Si bien es cierto, Estados Unidos obviamente pues era una superpotencia económica. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, eventualmente aplicaron lo que se conoce como el Plan Marshall, ¿no? Que era dar créditos a los países que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces eso lo hacía con la finalidad, en este caso, de que estos países logren directamente establecerse en el siguiente modelo económico, que era el capitalismo, ¿no? Estados Unidos aplicó ese plan para dar créditos, obviamente, a estos países y obviamente para hacerle frente también a la Unión Soviética, que la Unión Soviética también promulgaba lo que se conoce el comunismo, ¿no? Y eventualmente empezaron pues a tener estos conflictos, que si bien es cierto, era un conflicto bastante serio, por decirlo así, porque por un lado directamente existían países que apoyaban la postura de Estados Unidos, mientras que otros obviamente pues apoyaron lo que mencionaba la Unión Soviética, no hablando directamente del comunismo. Si bien es cierto, aquí directamente Alemania, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, quedó sometida directamente por estos países, ¿sí? Y eventualmente, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética empezaron a tener un control fuerte dentro de estos territorios, ¿no? Y obviamente Estados Unidos, al aplicar directamente el Plan Marshall, obviamente su economía fue
mejorando. Que de igual manera el comunismo, hablando directamente de la Unión Soviética, estaba enfocado también en su crecimiento, ¿no? Hablando directamente de los alimentos de primera necesidad, los bienes, los artefactos eléctricos y sobre todo, pues, mejorar lo que eran las empresas industriales, ¿no? Recordemos también que para aquella época, la revolución industrial realmente tomó un adelanto, por decirlo así, dentro de las sociedades desarrolladas, ¿no? Y eventualmente Estados Unidos empezó a vender maquinaria, empezó directamente a comercializar los productos, de tal manera que los países que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial vuelvan a retornar a su economía, ¿no? Aquí justamente podemos ver una imagen en donde prácticamente los soldados están directamente quemando lo que son restos, banderas, hablando de armas, sí, en este caso, en su momento estaba pues dentro de Alemania, hablando del movimiento del nazismo y que era directamente representada por Adolf Hitler, ¿no? Obviamente a raíz que cayó Adolf Hitler, prácticamente pues todo lo que él en su momento lo hizo quedó totalmente destruido, ¿no? Pero en fin, aquí podemos mencionar que el crecimiento para aquellos años prácticamente se dio con la aplicación del Plan Marshall impuesta por los Estados Unidos, ¿no? Ahora, la República Popular de China. ¿Me ayuda, por favor, el señor Charles, por favor? La República Popular China. Por muchos años, China sufrió la penetración económica de las potencias occidentales, la invasión japonesa y la guerra civil. Desde 1920 la gobernó el Kuomintang liderado por Chiang Kai-shek, pero enfrentó la oposición del Partido Comunista que, dirigido por Mao Zedong, resistió a los invasores japoneses. Luego de la Guerra Mundial y de la larga marcha, logró triunfar y controlar todo el país. Chiang se retiró a la isla de Taiwán, reconocida como China por los gobiernos occidentales. Excelente, muy bien, señor Charles. 10. La República Popular de China, ¿no? Como ustedes saben, directamente en la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo bastantes conflictos con China, ¿no? Que en su momento lograron directamente invadirla, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí podemos mencionar de que el Partido Comunista, directamente enfocado por Mao Zedong, hizo frente directamente al gobierno de Comitán, sí, representado directamente por Chiang Shek, que prácticamente era una dictadura muy fuerte, ¿no? Y eventualmente empezaron a tener lo que son crisis dentro de su territorio y obviamente pues Mao Zedong se quedó con el control por algunos años más, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos enfocarnos que dentro de la Segunda Guerra Mundial, Japón optó por la idea de expandir su territorio, ¿no? Y eventualmente el tratar de conquistar China, el tratar directamente de tener sus recursos, obviamente para ser utilizados en los enfrentamientos, ¿no? Si recordamos un poquito a la Unión Soviética, lo que era Estados Unidos, lo que era Alemania, lo que era Italia, justamente estaban en constante confrontación, ¿no? Y como ustedes saben, directamente Japón, cuando llegó a tener el control de China, llegó directamente a tener lo que son conflictos con ellos, empezó pues un ataque sorpresivo a Pearl Harbor, ¿no? En donde prácticamente atacaron una base militar estadounidense y ellos directamente realizaron un contraataque lanzando pues las famosas bombas nucleares, ¿no? Muy bien. Otra situación importante que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial fue el ascenso de los árabes. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Charles, por favor? El ascenso de los árabes. Luego de la guerra se despertó un movimiento árabe de identidad y reivindicación que logró la independencia y el reagrupamiento de varios países de la mayoría islámica. En la península arábiga surgieron nuevos estados, varios de ellos, así como Irak e Irán, tenían grandes reservas de petróleo. El petróleo era explotado y comercializado por compañías europeas y norteamericanas. Se formó la Liga Árabe con fines de cooperación y defensa.
El ascenso árabe se expresó en la proclamación de una república nacionalista en Egipto, liderada por Gamal Abdel Nasser, que ocupó el canal de Suez y lo arrebató a una compañía con acciones de Gran Bretaña y Francia, que no pudieron evitar la posesión egipcia del canal. Después de la guerra fueron a Palestina muchos judíos, víctimas de la persecución nazi. El sionismo, movimiento que propugnaba un Estado judío, pidió la entrega de Palestina, donde habían vivido por siglos sus propios habitantes árabes. Para solucionar el conflicto en 1947, la ONU aprobó dividir Palestina en dos territorios, uno para los árabes y otro para los judíos. Pero la decisión fue rechazada por los palestinos y los países árabes. Los judíos fundaron en 1948 el Estado de Israel y ampliaron su territorio mediante la guerra. Después de entonces hay enfrentamientos entre Israel, apoyado por Estados Unidos, y Palestina, respaldado por el mundo árabe. Excelente, señor. Muy bien. Acá, la postura importante de los árabes. ¿Qué sucede? Si recordamos un poquito, ¿no? El canal de Suez que se le conoce, prácticamente Gran Bretaña, Francia y algunos países más europeos tomaron el control directamente de ese canal por algunos años, ¿no? Sacando sus beneficios de esos territorios y eventualmente los árabes empezaron pues a pelear directamente por esos territorios, ¿no? ¿Qué sucede acá? En donde prácticamente los árabes crean lo que es una liga en defensa de los recursos de sus territorios, ¿no? Y obviamente la mayoría de los países árabes acudieron directamente a esa propuesta, en este caso liderada por Egipto, directamente por el presidente Jamal Abel, que prácticamente fue el que inició la Confederación de las Ligas Árabes, que se le conoce. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad directamente de expulsar a los países europeos dentro de sus territorios, ¿no? Y eventualmente, pues, con la creación de esa liga, la mayoría de las empresas, en este caso europeas, hablando de los franceses, hablando de Gran Bretaña, realmente, pues, quedaron expulsados, ¿no? Porque ellos obviamente sacaban su beneficio de esos territorios y eventualmente, pues, para los árabes no representaban ningún crédito, por decirlo así, que ellos se encontraran directamente o que las empresas de ellos obviamente sacaran sus beneficios y no darles directamente nada por su ganancia, por decirlo así, ¿no? Y eventualmente con la Liga Árabe se fortaleció pues un gran bloque que al día de hoy de cierta manera hace bastante competencia pues a países desarrollados como Estados Unidos, como Rusia, como China en la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, aquí también ocurre otro hecho importantísimo. Como ustedes saben, Adolf Hitler era una persona que perseguía directamente a los judíos y él logró crear lo que se conoce los campos de concentración, ¿no? En donde prácticamente asesinaba a los judíos de las peores maneras, ¿no? Y la mayoría de ellos, obviamente, pues empezaron a escaparse a todos los países en el mundo, ¿no? Por la persecución, en este caso, del ejército nazi. A eso se le conoce directamente como la diáspora, ¿no? En donde prácticamente los judíos se expandieron por todo el mundo, ¿no? Que si bien es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, el organismo nacional internacional, en donde prácticamente se convirtió pues en el organismo de custodiar la paz, la tranquilidad, evitar directamente el conflicto. Él dio la posibilidad, en este caso, para que los judíos logren establecerse directamente en el territorio de los palestinos, ¿no? Y eventualmente, pues, se dio lo que es una pequeña porción del territorio a los judíos y obviamente con el pasar del tiempo empezaron a tener un crecimiento acelerado, ¿no? Pero a su vez también empezaron a tener conflictos que hasta el día de hoy todavía, pues, no se logra mantener una paz bastante estable dentro de los palestinos directamente con los judíos, ¿no? Si recordamos un poquito directamente la ONU cuando lo estableció, la mayoría de los palestinos obviamente no estuvieron de acuerdo, con el pasar del tiempo también perdieron algunos territorios
y el Estado de Israel obviamente se consolidó, se formó y al día de hoy directamente el Estado de Israel es participativo directamente en la sociedad, en el mundo, ¿no? Pero en fin, el conflicto todavía no se ha terminado, ¿no? Otra situación importante a mencionar después de la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto ideológico. ¿Me ayuda, por favor, el señor Charles? El conflicto ideológico. La pugna entre la URSS y Estados Unidos no fue solamente por territorios o control de recursos, tuvo también contenido ideológico. Se enfrentaban dos formas de concebir la sociedad, la propiedad, la organización económica y el gobierno. Los norteamericanos y sus aliados defendían el capitalismo como una economía abierta. Los soviéticos propugnaban una economía centralizada. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede acá? El conflicto religioso prácticamente estaba inmerso dentro de estas dos posturas, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, aquí podemos mencionar que, bueno, la religión, la economía, la política, la sociedad, la cultura en general, siempre estaban directamente en conflicto entre estas dos superpotencias, ¿no? Hablando de Estados Unidos, y obviamente de la Unión Soviética, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos obviamente buscaba el tener el control directamente de todos los recursos de todo el planeta. Tanto Estados Unidos manejaba directamente lo que son las formas de los créditos, buscando la manera de obtener recursos en todo el mundo y que al día de hoy, en este caso, busca obtener territorios directamente en los países árabes, ¿no? Como ustedes saben, debajo de los países árabes existen lo que son océanos de petróleo y eventualmente Estados Unidos de una u otra manera ha buscado en este caso obtener lo que es un pequeño territorio ahí, ¿no? ¿Cuál es la situación acá? Una vez que se termina la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, en este caso, promulgó lo que es un orden económico conocido como el comunismo, mientras que del otro lado el capitalismo fue expresado directamente por la Unión Soviética, ¿no? Y entonces cada uno de ellos empezó pues a mencionar sus posturas, cada uno de ellos empezó a ganar lo que son países, y eventualmente empezaron a tener las pequeñas crisis, por decirlo así, entre ellos, ¿no? A medida que pasaba el tiempo, obviamente las crisis se fueron fortaleciendo. Recordemos que la URSS y Estados Unidos prácticamente fueron rivales que hasta en los años de 1991, por decirlo así, eran países que contaban con los mayores recursos del planeta, ¿no? Y obviamente se dio el inicio, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? El inicio de la Guerra Fría prácticamente se dio cuando la Unión Soviética y Estados Unidos obviamente empezaron pues a fortalecerse por el comercio internacional, ¿no? Hablando directamente de los países que fueron avasallados, por decirlo así, dentro de la Segunda Guerra Mundial y eventualmente ellos lograron aprovechar la situación, ¿no? Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos empezaron a tener lo que son diferentes conflictos, ¿no? Y aquí se le conoce como el inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿por qué? Porque nunca hubo un enfrentamiento directo de estas dos superpotencias mundiales, ¿no? Porque imaginen, si Estados Unidos para aquel entonces contaba con las bombas atómicas, perdón, la Unión Soviética también contaba con su bomba nuclear, la bomba del zar que se le conoce, ¿no? Y eventualmente Nikita Khrushchev, que en su momento fue presidente de la Unión Soviética, en una conferencia mencionó de que si él hubiera dado la orden de detonar esta bomba atómica, prácticamente Europa quedaría pues desértica, ¿no? Es decir, que estas dos superpotencias mantienen un crecimiento acelerado, ¿no? Y como ustedes saben, la Unión Soviética pues se terminó en los años de 1991 y el país que quedó con la mayoría de los territorios fue Rusia. Y Rusia y Estados Unidos y al día de hoy siguen en constante competencia y en constante crecimiento, ¿no? Por resolver cuál de las dos potencias es la más desarrollada. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor, señor Charles?
No, no. Excelente, muy bien. Vamos a pasar directamente, por favor, a nuestro portafolio, ¿no? Bien, estamos dentro de nuestro portafolio, por favor. Sacamos y lo vamos Sí, a trabajar, ¿no? Si me regalan un segundito, ya les voy a compartir, por favor, nuestro portafolio. Ya, muy bien. Me regalan un segundito, por favor, señor Charles. Ya le voy a compartir pantalla y vamos a revisar directamente. Ya, me regala un segundito, por favor. Ya, muy bien acá. Sí, podemos ver mi pantalla, por favor, ¿me confirma? sí. Muy bien. Pasamos, por favor, a nuestro portafolio, ¿no? Bien, nuestro tema, ya lo vamos a revisar, por favor. ¿En qué página lo encontramos? Hablando directamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Excelente. Aquí me parece que, bueno, yo en mi caso lo tengo en la página 166. Latinoamérica, el funcionamiento, Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Bien, acá, me imagino de que estas actividades nosotros ya hemos realizado, ¿no? Hablando directamente de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, ¿sí? Y la ONU también, ¿no? Vamos a hacer un recuento de las actividades que nosotros ya hemos realizado, ¿no? Y ese portafolio, por favor, tiene que estar presentado de la mejor manera. Recuerden que representa 3 puntos importantes a su promedio en general, ¿no? Así que debe estar elaborado correctamente, no tener faltas de ortografía, de bien presentadito, coloreado, subrayado y obviamente pues trabajado todas las actividades, ¿no? Aquí tenemos, por favor, aquí justamente en la imagen que a ustedes les debe salir en el portafolio, les sale esta actividad aquí, ¿no? ¿Verdad? Dice, experiencia. Observa la siguiente imagen y responde. ¿Qué quiere decir esta imagen o qué representa esta imagen? Parece una división, un muro de división. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Ah, ¿Qué es lo el más niño está podríamos observar? el niño está con un uniforme de concentración, o sea, como de presidiario. El otro cambio está afuera, con vestimenta Excelente, normal. muy bien. Aquí directamente pues hace referencia, ¿no? A un hecho bastante simbólico. Si bien es cierto, esta imagen es representada en una película, ¿no? En donde manifiesta una persona que está, un niño en general, que está justiciado directamente por la Unión Soviética, mientras que otro niño cuenta con la libertad, ¿no? Y obviamente pues nos hace verificar el hecho atroz que hizo Adolf Hitler con los judíos, ¿no? Ahora, ¿qué conoces o has oído acerca de la Primera Guerra Mundial? ¿Sí? Que eso ya debemos haber completado, ¿no? La siguiente pregunta nos decía, ¿has visto alguna película acerca de la Segunda Guerra Mundial? De ser así, ¿qué impacto tuvo sobre ti? ¿Sí? Te recomiendo ver El niño con la pijama de rayas, ¿no? Dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿usted ha visto alguna película De la Primera Guerra Mundial. de la Primera Guerra Mundial? No, no, ninguna de la primera. La segunda sí. Ya, muy bien. Entonces, bueno, de la Segunda Guerra Mundial. La lista de Schindler. Excelente, muy bien. El Entonces, pianista también. excelente, muy bien. Eso es una película muy buena, ¿no? Aquí vamos a colocar nuestro resumen de esa película, por favor.
Bajamos, ¿sí? La siguiente pregunta nos dice, responda a las siguientes preguntas básicas antes de estudiar cada tema. Consulta en la red, perdón. Aquí directamente debemos colocar un pequeño resumen de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un pequeño resumen nada más. La siguiente pregunta, ¿cómo fue el conflicto que comprometió a casi todo el mundo en la Primera Guerra Mundial? Sí, ¿cuál fue el conflicto o qué sucedió? Sí, aquí vamos a detallar una característica o la más principal en donde prácticamente ocurrió lo que era la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, y ahí lo vamos a ¿Ya? colocar, por favor. La siguiente pregunta, ¿cuál fue la situación mundial después de la Gran Guerra? Es decir, la posguerra, ¿no? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucedió con los países después de la Primera Guerra Mundial? Entonces, aquí podemos colocar que la mayoría de los países eventualmente estuvieron en crisis, las empresas, las industrias quedaron totalmente detenidas y obviamente pues los países buscaron financiamiento, ¿no? Muy bien. ¿Qué desató la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué desató una nueva guerra, la Segunda Guerra Mundial y cómo se desarrolló? Entonces, aquí ponemos una característica de cómo directamente apareció la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y finalmente, la siguiente pregunta nos dice, aplica tus conocimientos y redacta un pequeño párrafo acerca de lo que opinas sobre los conflictos mundiales y cómo solucionarlos, ¿sí? ¿Cómo solucionaría directamente, señor Charles, un conflicto mundial? Eh, ay, qué pregunta más complicada. Ya, muy bien, es una pregunta que Em, realmente es creo que difícil, ¿no? sí, sí, muy complicada, pero creo que yo dejaría que cada país no intervendría en los países de ninguna manera para que no tengan ese tipo de resentimiento. Yo creo que Ya, eso muy sería, bien. Podría de ser cada, de esa manera, dejar a ¿no? cada país. Sí. Ya. Dejar a cada país que obviamente pues resuelva sus conflictos a su manera, ¿no? Ahora, ¿qué sucede acá? Si un país quiere irse en guerra con otro país, el mejor acto que una persona o un país puede realizar a los demás países es mediante el diálogo, ¿no? Y buscar directamente lo que son opciones a solucionarlo. Por ejemplo, si recordamos un poquito, para la Segunda Guerra Mundial contaban con estas dos bombas nucleares. Al día de hoy, si ocurre la Tercera Guerra Mundial, ¿qué tipo de bombas tendrán directamente estos países desarrollados? Entonces imaginen, ¿qué tipo de bombas? Por ende, se menciona de que si ocurre la Tercera Guerra Mundial, obviamente pues el planeta entero quedaría totalmente destruido, ¿no? Por la magnitud que estos países logran tener directamente en la creación de nuevas bombas, ¿no? Muy bien, ahora pasamos a la siguiente actividad directamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí me parece que nos menciona, dibuja un mapa con la división política de Europa y Asia, ¿sí? Y directamente en ese mapa vamos a colocar los países de la Triple Entente, Alemania, Austria-Hungría e Italia, y los países aliados, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Entonces, en una hojita vamos a dibujarlo, por favor. Vamos a pintarlo, vamos a colorear, vamos a poner los océanos, mares, y vamos directamente a representar a estos países, ¿no? Una vez que lo tengamos, directamente grapamos la hojita en el portafolio, por favor. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la siguiente actividad. Existen diversos tipos de alianzas. La alianza que hemos abordado para comprender el desarrollo de la Primera Guerra Mundial respondían a intereses colonialistas y expansionistas, ¿no? ¿Qué intereses deben primar en los tratados y alianzas que firmamos con otros países latinoamericanos? Señor Charles, ¿qué tratados o alianzas directamente tendríamos que firmar para mantener una cordialidad con todos los países? Tratado de respeto soberano de cada país, Muy bien, incluyendo su economía, excelente. moneda y todo eso. Muy bien, excelente. Sí, para que obviamente entre los países puedan mejorar directamente su comunicación, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué cambios han perdido? Ya aquí me parece que tenemos una pregunta más.
¿sí? En base al párrafo que tenemos acá arriba, por favor, ¿no? No nos olvidemos, vamos a responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué cambios han permitido la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral formal? ¿En qué ámbito? Directamente en las guerras mundiales, ¿no? Hablando de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, mientras los hombres estaban en los enfrentamientos, las mujeres directamente trabajaban en las industrias, en las empresas para que la economía siga moviéndose, ¿no? ¿Qué cambios crees que falta para que la mujer directamente siga mejorando su situación laboral en la actualidad? Señor Charles, ¿qué cambios más faltarían? Señor Charles. Falta el uno que dicen de igualdad de género. Ya podría ser, excelente, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Reflexiona acerca del siguiente término, paz armada, ¿sí? Y obviamente vamos a colocar qué significa el término paz armada para ustedes, ¿no? Sí, muy bien. En la siguiente semana, de igual manera, vamos a seguir revisando nuestro portafolio y vamos a seguir completándolo, por favor, ¿sí? Por el momento no les voy a mandar ninguna actividad, pero sí me gustaría en este caso que sigamos avanzando, ¿no? Tanto en el portafolio y la plataforma, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna Listo. inquietud hasta ahí, señor Charles? Sí, cuando ya llene este portafolio, ¿hasta cuándo hay que presentarlo o es hasta el final? Muy bien, justamente en la plataforma está un cronograma de actividades y obviamente es al final, ¿sí? En el cronograma Ya, directamente ahí nos indica lo que son las fechas cuando ustedes deben presentar. Sí, listo, todavía listo. tenemos tiempo, sí, todavía tenemos Sí, tiempo, sí, ¿no? Sí, para que ustedes lo toca puedan hacerlo. trabajar de la mejor manera, ¿sí? Muy bien. Bien, nos ¿Listo? quedamos hasta ahí, por favor. Pase un bonito día, se cuida mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta luego.